¿Alguna vez le ha pasado que cuando van a ver televisión con otra persona corren para coger el control remoto? Bueno, yo no sé, pero el control remoto a veces suele ser motivo de discusiones entre hermanos, porque todos queremos tener el control. Porque cuando tenemos el control, podemos ver lo que nosotros queramos, podemos subir y bajar el volumen como nosotros queramos. Es como que en ese momento que tenemos el control, somos los dueños del televisor. También cuando estamos jugando algún videojuego y tenemos el control, nosotros podemos hacer con ese control que el personaje que está en el videojuego haga exactamente lo que nosotros queramos. Y hacemos todo lo posible para poder ganar. Asimismo pasa en nuestras vidas. Nosotros podemos o tener el control nosotros de nuestras vidas o pasarle el control a alguien que sabe mejor que nosotros, y ese es Dios. Entonces, la historia de hoy vamos a ver por qué entregarle el control de nuestras vidas a Dios es lo mejor. Pero antes vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, porque solo tú mereces nuestra adoración y nuestra honra. Gracias, Señor, por permitir que podamos una vez más aprender de tu palabra. Pon en nosotros la disposición para atender y para aprender la historia de hoy, y que esto que aprendamos podamos ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos habla acerca de un profeta llamado Elías. No sé si recuerdan que hablamos de Elías, pero ese era un profeta. Recuerden que un profeta era un mensajero de Dios, y el Señor lo mandó a darle un mensaje al rey Acab. Este era el rey que gobernaba en ese entonces, y le dijo que en la tierra no iba a llover hasta que él dijera lo contrario, porque el pueblo se había apartado de Dios y había empezado a adorar dioses falsos. Entonces, así como dijo Elías, como el mensaje del Señor, no llovió sobre la tierra por mucho tiempo, y los arroyos se empezaron a secar, los animales no tenían que comer ni que beber, y por más que el pueblo le pedía y le pedía a los dioses falsos que ellos empezaron a adorar, no tenían respuesta, porque eran dioses falsos, no tenían el poder para responder. Pero en medio de toda esa situación que estaba sucediendo, el Señor cuidó de Elías y tenía el control sobre la vida de Elías. Y entonces el Señor le dijo a Elías que fuera a un arroyo que se llamaba Kerit, que fuera hacia allá y en ese arroyo él podía beber agua. Pero no solo eso, el Señor le dijo que él iba a mandar todos los días cuervos para que le llevaran pan y carne. Sí, cuervos, o sea, estas aves que están aquí. Todos los días el Señor mandaba de día y de tarde cuervos que llevaban en su pico alimento para Elías. Y de esa forma extraordinaria, como solamente Dios puede hacerlo, a Elías no le faltó ni comida ni agua. El Señor proveyó para Elías toda la comida y todo el agua que él necesitaba para vivir. Pero pasado el tiempo, el arroyo se empezó a hacer más pequeño y más pequeño, hasta que el arroyo se secó. Y entonces, ¿qué va a pasar con Elías? Si el arroyo se seca, Elías no va a tener que beber, se va a morir. ¿Ustedes creen que el Señor se había olvidado de Elías? No. El Señor tenía el control de la vida de Elías. Y entonces el Señor le habló a Elías y le dijo que fuera a Sarepta, un lugar llamado Sarepta, y que había una viuda, una señora viuda allá, que lo iba a ayudar. Y entonces Elías obedeció al Señor y fue hacia donde el Señor le había mandado. Cuando Elías llegó
allá, encontró a la viuda que estaba cargando leña. Y él le dijo a ella que por favor le llevara un vaso de agua, le consiguiera un vaso de agua para él tomar. Cuando ella se fue a buscarlo, él le dijo también, si puedes por favor, tráeme un poco de pan, porque él tenía hambre. Entonces la viuda le dijo que ella no tenía pan, que ella lo que tenía era un puñito de harina y un poquito de aceite, y que ella iba a cocinar eso para ella y para su hijo, y que luego de eso ellos iban a quedar ahí a morirse de hambre porque no tenían más nada. Ahora yo les pregunto, ¿por qué el Señor entonces mandó a Elías hacia donde esa señora, que él le dijo que esa señora lo iba a ayudar, y esa señora no tenía cómo ayudarlo? Y entonces, ¿qué va a pasar con Elías? El Señor, recuerden que tiene un propósito con todo lo que hace. Entonces, Elías le dijo a ella, no temas, ve, prepara eso que tú ibas a preparar, pero prepárame a mí primero, y después para ti y para tu hijo. Porque dice el Señor que no se va a acabar ni la harina ni el aceite hasta que Él vuelva a mandar lluvia sobre la tierra. Entonces, la señora, la viuda, tuvo que tomar una decisión bastante difícil. Imagínense, si ella le hacía caso a Elías, a lo que el Señor había mandado a decir, ella corría el riesgo de primero darle la comida a Elías y después quedarse sin nada para comer, ni ella ni su hijo. Pero ella decidió confiar en el Señor y le hizo caso a Elías, obedeció. Y entonces ella fue y le preparó primero a Elías, y la harina y el aceite de esa señora, así como el Señor había dicho, no se acabaron, ni la harina ni el aceite. Ese poquito que le quedaba siguió, rindió, y ella tuvo comida hasta que volvió la lluvia sobre la tierra. Y eso pasó porque el Señor lo había prometido, y el Señor es fiel. Entonces, así como el Señor, como pueden ver que el Señor cuidó de Elías y tenía el control sobre la vida de Elías, así el Señor quiere tener el control sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué nosotros debemos de darle el control de nuestra vida? O sea, ¿por qué nosotros debemos permitir que el Señor tenga control de nuestra vida? Bueno, primero, el Señor ve más allá y sabe las cosas antes de que sucedan. Es, por ejemplo, como cuando tú estás viendo una película que ya tuviste antes, y entonces tú sabes lo que va a pasar, y tú dices, tú quieres como que ese personaje de la película te escuche y tú decirle, no te vayas por ahí porque te va a pasar esto. O si tú tomas esa decisión no te conviene. Así mismo es el Señor con nosotros. Él sabe lo que va a pasar y Él sabe lo que es mejor para nosotros, y eso es lo que Él quiere para nuestra vida. También porque Dios tiene un propósito con todo, y a veces Él permite situaciones que nosotros podemos ver malas, pero nada de lo que Él permite es para nuestro mal, sino con un propósito. Por ejemplo, el Señor permitió que el arroyo en el que estaba Elías se secara, y podemos pensar, bueno, Él se olvidó de Elías, y entonces ahora Elías se va a morir de sed, no va a poder vivir porque no tiene agua. Pero el Señor tenía un propósito, y Él tenía en su plan perfecto bendecir a esta viuda que tenía a su hijo, y que si el Señor no mandaba a Elías en ese momento, probablemente ese señor y ese hijo iban a morir de hambre. Entonces, como ustedes saben, como les dije antes, el Señor nada se escapa de sus manos. Y también el Señor nos creó, y el Señor nos ama tanto que Él creó un plan perfecto para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Cuando el ser humano pecó y el pecado nos apartó del Señor, pero ya Dios tenía diseñado un plan hermoso de salvación para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Y el Señor envió a su único Hijo a morir por cada uno de nuestros pecados. Y el Señor nos promete que si nosotros aceptamos
ese sacrificio que el Señor, que Jesús hizo por nosotros, si nosotros nos arrepentimos de corazón y le entregamos nuestro corazón y nuestra vida a Jesús, y nosotros vivimos una vida conforme a su voluntad, nosotros vamos a vivir eternamente con Él. Entonces, si tú quieres vivir eternamente con Él, si tú quieres aceptar ese plan de salvación, ese regalo que el Señor nos dio, entonces ora conmigo. Señor, gracias Padre, por tu amor. Gracias Señor, por tu plan de salvación. En este momento vengo ante ti pidiéndote perdón por mis pecados, arrepintiéndome Señor y pidiéndote que entres a mi corazón, que tomes el control de mi vida y me ayudes a vivir una vida conforme a tu voluntad. Para yo poder, Señor, vivir eternamente contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor incondicional y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo que nos vamos a aprender hoy está en Salmos 37:5 y dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Salmos 37:5. Ahora ustedes repiten después de mí. Vamos. 1, 2 y 3. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. Salmo 37:5. Ahora todos juntos. 1, 2 y 3. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Salmos 37:5. Y ahora ustedes solos. 1, 2 y 3. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Salmo 37:5. Muy bien, ahora vamos a hacer nuestra manualidad. Para la manualidad de hoy vamos a necesitar hojas de diferentes colores. Es preferible si una de esas hojas es durita, como una cartulina, una tijera, un pegamento, una regla, un lápiz y un lapicero o marcador, o color puede ser. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar la hoja más dura y vamos a recortar como si fuese un rectángulo, pero vamos a poner la parte de abajo un poquito más pequeña, así. Y lo vamos a recortar. Entonces ahora le vamos a cortar las esquinas para que parezca un control remoto. Así. Y aquí abajo le hacemos esto como una media luna. Entonces, con otra de las hojas vamos a recortar cuadritos así pequeños que van a ser nuestros numeritos, otro un circulito para que sea el botón de encendido, y vamos a recortar también una media luna para poner aquí debajo. Ahora vamos a pegar. Vamos a
aquí. Entonces, ahora con el marcador vamos a escribirle los numeritos. 1. Y aquí debajo le vamos a escribir: Dios tiene el control de mi vida. Atentamente, y ponen su nombre. Yo voy a poner aquí Patricia. Y ahí tienen un recordatorio de que el Señor siempre tiene el control de nuestra vida.